grabar, pero bueno, ya. Y bueno, vamos a comenzar a ver este ejemplo. Ahí, ya. ¿De qué se trata este ejemplo? Es digamos, una empresa automotriz que en realidad ensambla automóviles y que tiene particularmente en este caso que decidir cuánto ensamblar de dos modelos, ¿ok? Hay una planta, digamos, de producción que comparte los dos modelos y por lo tanto, ¿cierto? Como recurso, esa planta tienen que, digamos, dar abasto para la fabricación de ambos. Hay características técnicas, una en particular, ¿cierto? Que es la que también hay que considerar a nivel de restricción. Y también tengo obviamente información con respecto a la demanda y otras cosas, ¿cierto? Que vamos a ir viendo. La idea, ¿cierto? Primero, vamos, las preguntas lógicamente están más o menos relacionadas unas con otras, pero la primera siempre es generar el modelo base, solucionarlo y de ahí, ¿cierto? Después vienen todas las distintas modificaciones pensando, ¿cierto? En lo que ese modelo base entregó. Leamos el enunciado. Dice, Automobile Alliance, una gran compañía manufacturera de automóviles, organiza los vehículos que fabrican tres familias, camiones automóviles pequeños y una familia de autos medianos y de lujo. Una planta fuera de Detroit, Michigan, ensambla dos modelos de la familia de autos medianos y de lujo. El primer modelo, el Thrill Seeker, es un sedán 4 puertas con asientos de vinil, interiores de plástico, características estándar y un excelente rendimiento. Se promociona como una buena compra para familias de clase media con presupuestos reducidos. Cada Thrill Seeker que se vende genera una ganancia modesta de $3.600 para la compañía. El segundo modelo, el Classic Cruiser, es un sedán de lujo de 2 puertas con asientos de piel, interiores de madera, características personalizadas y gran capacidad de navegación. Se vende como un símbolo de opulencia a familias de clase media alta y cada uno genera una buena ganancia de $5.400. Raquel Rosenkratz, gerente de la planta de ensamblado, debe decidir el programa de producción del próximo mes. En especial, debe determinar cuántos Thrill Seekers y cuántos Classic Cruisers se tienen que ensamblar en la planta para maximizar la ganancia de la compañía. Sabe que la planta tiene una capacidad de 48.000 horas de mano de obra al mes. También que para ensamblar un Thrill Seeker se emplean 6 horas hombre y un Classic Cruiser 10,5 horas hombre. Debido a que en la planta solo se ensamblan las partes que se requieren para los dos modelos, no se producen en ella. En su lugar, se envían de otras plantas ubicadas en el área de Michigan. Por ejemplo, llantas, volantes, ventanas y asientos y puertas llegan de varias plantas proveedoras. Para el próximo mes, Raquel sabe que podrá obtener solo 20.000 puertas, 10.000 izquierdas y 10.000 derechas del proveedor de ellas. Una huelga de trabajadores forzó el cierre de esa fábrica durante varios días y no podrá cumplir con su programa de producción para el siguiente mes. Tanto el Thrill Seeker como el Classic Cruiser usan la misma puerta. Finalmente, además, un pronóstico reciente de la compañía sobre la demanda del mes de los diferentes modelos sugiere que la venta del Classic Cruiser se limitaría a unos 3.500 autos. No existe un tope a la demanda del Thrill Seeker dentro de los límites de capacidad de la planta de ensamblado. Esa capacidad, obviamente, esa demanda, ¿cierto? Esos 3.500 autos, básicamente se informa porque si, por ejemplo, no sé, el modelo decidiera que lo que le conviene es fabricar solamente de ese automóvil, resulta que si llega a fabricar más de 3.500 unidades, no tendría mercado donde venderlo, ¿cierto? Por eso, en un caso así, en un modelo de esta naturaleza, si yo sé que no puedo vender más de una cierta cantidad de producto, de un determinado producto al mes, tengo que considerarlo, ¿cierto?, como restricción. No puedo dejar que fabrique porque muy conveniente puede ser, puede tener una muy buena ganancia, pero quizás simplemente no está el espacio en el mercado para solo dedicarme a eso. Eso es el enunciado, ¿ok?
Y viene, ¿cierto? Bueno, la primera pregunta se trata de formula y resuelva un problema de programación lineal para determinar el número de autos, Thrill Seeker y Classic Cruiser que deben ensamblarse. Hasta ahí lo vamos a hacer. Entonces, resuélvalo usando tanto software de optimización, que eso sí vamos a usar. Y esto, en realidad, para ustedes no corre, ¿ok? Esto lo vamos a poner en rojo y lo podemos tachar después, que no corre porque nos vimos el método manual, ¿ok? Si hubiésemos tenido clases presenciales, hubiésemos visto por lo menos un ejemplo, ¿cierto?, de manualmente qué es lo que se hace. Porque tiene su utilidad, tiene su utilidad particular en el análisis de sensibilidad, sobre todo cuando uno ve las ecuaciones finales de sensibilidad completas. Eso, digamos, permite hacer análisis que el software no hace tan fácilmente, ¿ya? Pero como no lo pudimos ver, obviamente esa parte del resultado o de lo que se pide no lo vamos a poder hacer, pero sí, obviamente, podemos hacer en sí el modelo, resolverlo y ver, obviamente, qué resultado nos da esta situación inicial. De esto, digamos, toda la información que necesitamos está aquí, en alguna parte. Así que, primera cosa que hay que definir, ¿cuáles son aquí mis variables de decisión? ¿Cuántas son y cuáles son? El modelo no es para nada complicado, así que piensen ahí cuántas variables son y cuáles. ¿Qué es lo que tengo que decidir? ¿Opiniones? Vamos, si no es complicado el modelo. Como bien obvio en realidad. Que se deben ensamblar para maximizar la ganancia. Exacto, ¿cierto? Es simplemente cuántos autos de cada tipo fabrico. Y tengo dos autos, o sea, el Thrill Seeker y el Classic Cruiser. Entonces, voy a dividir la pantalla para ir haciendo el modelo abajo. Vamos a... Ya. ¿Cierto? Entonces tengo simplemente un X1, que es la cantidad de modelos Thrill Seeker ensamblados, y X2 es la cantidad de unidades, podríamos decir en realidad. Unidades ensamblados. También, función objetivo, también es como clarita, ¿cierto? No es muy complicada. ¿Qué es lo que, primero, qué es lo que tengo que hacer? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar la utilidad. ¿Cierto? Tengo utilidad, el dato que me dan, así que lógicamente aquí se trata de una maximización de utilidades. Vamos acá a escribir entonces maximizar z igual a ¿qué cosa? ¿Cuál es mi función? También es simple. 3600 por X1 ¿Cierto? más 5400 por X2. Esa es la función. Esto mismo, por si acaso, como los números son miles, 3600 y 5400, por las dimensiones que después toman las variables al resultado, al multiplicarla por 3600 y 5400 quedan números súper grandes, ¿ok? Y eso obviamente a veces es súper difícil leer por la cantidad de ceros que genera. En este caso en particular es bueno, y vamos a trabajarlo así, escribir la función objetivo como a 3.6 x1 más 5.4 x2, o sea, escribirla en términos de miles, ¿ok? Y le quitamos en el fondo 3 ceros o corremos la coma, ¿cierto? 3 lugares para que todas las cifras ya me queden en miles. Entonces, así, por ejemplo, si tengo 1000 como un resultado, eso es 1.000.000, porque tiene, ¿cierto? 3 ceros más. Esto se puede hacer, recuerden que en algún momento lo conversamos,
que en general en cualquier ecuación yo puedo, digamos, sea una restricción o la función objetivo, la puedo multiplicar o dividir, ¿cierto?, por algún factor para que, digamos, me queden números más manejables, para que los coeficientes muchas veces no sean demasiado grandes o más demasiado pequeños, ¿ya? En este caso es una situación donde conviene harto hacerlo. No es que el otro les va a dar los mismos resultados, es exactamente lo mismo como resultados, pero simplemente los números son más fáciles de ver al usar, digamos, estos coeficientes así. Después, si alguien lo quiere hacer de la otra manera, va a comprobar que obviamente les da exactamente lo mismo. Esa es mi función objetivo y de aquí, ¿cierto? Tenemos que ver restricciones. ¿Cuántas restricciones ven? ¿De qué se tratan las restricciones aquí? A la hora de trabajo, capacidad. 48.000 horas, ¿cierto? Eso Entonces, ya ¿puede es subir un una poco más a restricción. la función objetivo? No te espera, bajarle ya. Esa, Para ver un poco en la función objetivo. ahí. ¿Es igual 3.6 de dónde lo sacó? Que justo No, el se empezó como... 3600. Allá. No, es el 3600, pero le quité, digamos, corrí la Lo coma a 3 simplificó. lugares. Claro, lo corrí para que, digamos, quedara más manejable, porque después los resultados, los valores quedan muy grandes de la función objetivo, es para achicarlo. Ya, pero y después, ¿cómo? Después cuando la función objetivo la vuelvo a multiplicar por 1000. No, lo resolvemos con estos coeficientes. La diferencia es que cuando sale z, no sé, pues, si te dice z es igual 100.000, tú sabes que eso en realidad son 100 millones, porque le faltan 3 ceros, que yo se los corrí. Por Es eso, por eso, es lo para multiplicamos por cambiarlo de 1000 y unidad. resulta una Ah, función claro, objetivo. sí, pero una vez que está el resultado final, en realidad, pues ahí lo cambiamos. Por eso, cuando ya se mueve todo el y el lingo te da la función objetivo se multiplica por Claro, los 1000. Ya, claro, ahí tú sabes que está en miles la función. ya, profe, gracias. Ya. Restricciones, ¿cierto? Bueno, las 48.000 horas de seguro, ¿cierto? Es restricción. Esto es capacidad de producción. Como capacidad de producción, lógicamente, es un límite superior. Yo puedo ocupar eso o menos, ¿cierto? Así que lo que sea que yo escriba aquí al otro lado, necesariamente debe ser menor o igual a estos 48.000, ¿cierto? El tema es, ¿qué es lo que escribo al otro lado? ¿Cuál es el lado izquierdo de esta restricción? Con los datos que están ahí. X1 más X2. No. Fíjense, son 48.000 horas de mano de obra al mes. Son horas, ¿ok? Entonces, por el lado cierto izquierdo debo tener horas también, ¿cierto? Mis variables directamente son cantidad de automóviles. Así que, obviamente, por sí solas no son horas. Falta algo para que se transformen en horas. Las 6 horas hombres que se emplean y las 10,5 horas Exacto, hombres que se emplean. exacto. Es 6x1 porque cada unidad de x1 se demora 6 horas y 10.5 x2, que es lo que se demora cada unidad de x2 en ser ensamblada. Y eso, sí, obviamente, estas horas son 6 horas por unidad por la cantidad de unidades. 10,5 horas por unidad por la cantidad de unidades me da horas. Y eso sí es comparable con las 48.000. Esa es una restricción. ¿Qué otra restricción hay por ahí? La cantidad de puertas Ya, perfecto, ¿cierto? que se van a Michigan. ¿No? Vamos a acá, ¿cierto? Para el próximo mes, ¿cierto? Hay 20.000 puertas, 10.000 izquierdas y 10.000 derechas, ¿ya? Necesariamente, bueno, no puedo ocupar una puerta derecha en una puerta izquierda, así que aquí vamos a decir puerta derecha primero, y obviamente esto se repite para la puerta izquierda. De nuevo, es mi límite superior. Ocupo esa cantidad o ocupo menos, no puedo ocupar más. Y por el otro lado, por el lado izquierdo, ¿qué es lo que tengo aquí que escribir? 4X1. Ya, por... Voy a No, escribir. por la cantidad de puertas que tiene el auto, ¿no? Ya, pero estamos hablando de puertas derechas.
Ah, serían 2. Exacto. Y 2 por unidad, ¿o no? Claro. Y 2 sí, por x2. ya. Revisen este texto por aquí. Busquen, hay un detallito. Que yo la primera vez que hice este modelo también me equivoqué. Se me había pasado un detalle de largo. Hay algo por ahí. Que Al tiene solo segundo 2 puertas. Exacto, un modelo tiene solo dos puertas, así que por lo tanto, en realidad si es por puerta derecha e izquierda, solamente ocupa una de cada una. El modelo, el Thrill Seeker, es de 4. Él sí ocupa 2 derechas y 2 izquierdas, pero el otro, el Classic Cruiser, el X2, solamente ocupa una derecha y una izquierda. Así que aquí es 2x1, porque ocupa 2 puertas derechas, más x2, que es 1 por x2, que son la cantidad, ¿cierto?, de puertas derechas que ocupa el otro modelo. Ahí sí. Eso sí me da, Profe, obviamente, la cantidad de puertas que se ocupan derechas en este caso. Dime. al ingresar el lingo, ¿se puede ingresar como más más X2 o hay que ponerle 1 o X2? No, más x2 basta. Sí, Ya, o sea, él lo sí, interpreta igual como que un 1. sí, entiende perfectamente. Ya, vale. Ya. Esto mismo, lógicamente, estamos hablando de la puerta izquierda, es la misma ecuación, pero ahí vamos a ver, obviamente, qué pasa con esto. Puerta izquierda es la misma restricción. ¿Qué más? ¿Qué otra restricción hay por ahí? En alguna parte, algo que vieron. La cantidad de venta. La demanda, ¿cierto? El límite de demanda. Eso también lógicamente lo tengo que considerar. Y aquí es bastante directa porque es solamente la cantidad de unidades de este automóvil, el Classic Cruiser, ¿cierto? Que es X2, debe ser menor o igual a 3.500. Y esto es límite demanda. Eso es lo que les decía hace un rato, ¿cierto? Eso sí se tiene que considerar porque no puedo dejar que el modelo fabrique más de lo que yo podría vender, pues no tiene sentido. Por muy capaz que sea la planta, no es, digamos, algo que me sirva. Y eso sí es, digamos, toda la información que en el fondo hay en el modelo. Aquí no hay nada más que considerar, después vamos a ir viendo, lógicamente, que a través de las distintas preguntas van surgiendo en el fondo modificaciones a este modelo, pero en sentido original es esto. Falta un detallito nomás. Aquí hay una pequeña cosita que hay que agregarle. Igualarlo a 0, ¿Qué cosa? las variables, el X1 y el X2. Ah, sí, pero no igual a 0. Es decir, que x1, me perdí la coma, acá está, x1, x2, mayor o igual a Distintas. 0. A eso, no, mayor o igual a Sí, 0, recuerda. Eso es lo que hay que indicar. Que después, obviamente, cuando nos vamos al Lingo y toda la historia, eso no necesitamos indicarlo como habíamos visto, pero aquí en el modelo escrito, sí, sí, esa formalidad es necesaria tenerla. ¿Ya? Ahora, obviamente, esto sí lo profe, vamos a ir a ingresar. ¿Mm? ¿cuáles son los casos cuando se iguala a 0? Las variables, ¿Mm? no, las variables jamás se igualan a 0. Siempre se Las hace mayor o igual a 0. restricciones, claro, mayor o igual a 0, o si tiene, digamos, hay variables que a veces pueden ser negativas, entonces le dicen menor o igual a 0, o por lo que sea. Si eso, las variables pueden tomar distintos rangos de valores, eso no es problema. Lo que sí, obviamente, hay cuando toman esos distintos valores, en el fondo, eso es lo que hay que indicarle al software. Cuando son mayores o iguales a 0, ahí es cuando uno no les dice nada, porque viene por defecto considerado así. Si fuera, por ejemplo, menor o igual a 0, entero o cualquier otra cosa rara, eso sí es lo que hay que indicar al software, ¿ok? Lo que puede ser igual a 0 son las restricciones, eso sí pasa. Cuando hay, sobre todo cuando son restricciones que son relaciones numéricas entre variables, solo entre variables, cuando las ordenas y pasas todas las variables al lado izquierdo, te queda en el lado derecho 0. Puede perfectamente ser así, pero solo las restricciones que a veces puede aparecer. Ya, profe. Ya.
Ahora, bueno, lo resolvemos. ¿Qué cosa usamos? ¿Excel Lingo. o Lingo? Lingo. Si alguien quería Excel, no habló a tiempo. Vamos a acá abrirlo. Vamos a tratar de que se vean paralelos las dos cosas para ir escribiendo. Aquí un poquito más abajo. Ahí. Ya. Y Profe, dime. yo en ningún caso puedo copiar tal cual la ecuación y copiarla en el Lingo. Sí, sí se puede, pero tendrías que después ingresarle digamos, las reglas de sintaxis. Ah, ya. Sí. De hecho, si quieren hacemos eso, pero no sé si están todos tan expertos para hacer las modificaciones. Por ejemplo, aquí obviamente podría ser edit, pegado especial, que sea texto sin formato de partida, porque si no igual les queda un poco la crema. Ya, ingresamos eso. Que borrar obviamente todo lo que no corresponda, SZ tampoco. X, ¿cierto? Max. Los puntos están correctos, recuerden que esto usa puntos por punto y coma, ¿cierto? Así está escrita la función objetivo como corresponde. Restricciones, eso es comentario, ¿cierto? Esto de capacidad de producción lo podemos poner como comentario también. Esto, punto y coma, Profe, punto y coma, ¿sí? ¿puedo dar un minutito para antes que lo resuelva para poder pasarlo al Sí, Lingo? sí, no es el problema, sí. Aquí hay varias cosas que hay que corregir y vamos a repasar obviamente cómo se escribe todo. Y me faltan los por. Ya creo que está. Ese es minúscula, aunque da lo mismo. Lo único malo de traspasar los problemas así, y me ha pasado varias veces, es que muchas veces por haber copiado, en el fondo uno después tiene problemas de sintaxis, o sea, hay algo que se te olvidó de repente ahí corregir y que escribiera como efectivamente Lingo lo pide. Y por lo menos a mí me pasa bastante seguido que cuando copio modelos así después me salen errores de sintaxis. Pero aquí revisemos, ¿cierto? Vamos a revisar cuáles son las reglas para escribir. Y Profe, nosotros ¿sí? no es mejor, o sea, es lo mismo hacerlo ya sea con el bloque ese que hicimos la clase pasada o hacerlo así con signo de exclamación y dos puntos, es lo mismo. Sin exclamación. ¿Esto los comentarios? ¿Sí? No te escuché que me contestaste. Sí, el comentario. No, sí, es que los comentarios son comentarios, o sea, no, de hecho no aparecen en la solución. Eso les iba a decir que aquí tenemos que agregarle las etiquetas todavía. Sí, por eso la etiqueta. Sí, las etiquetas van entre corchetes cuadrados, ¿cierto? Pero no, eso todavía hay que agregarlo, Ah, ya. ¿cierto? Primero, bueno, pongamos primero las etiquetas, ¿no es cierto? La primera etiqueta, función objetivo, ya, creamos FO nomás, ¿cierto? Para ahorrarnos ahí después el texto muy largo. Maximizar, ¿cierto? Es max, simplemente, les tiene que quedar, ¿cierto? En azul para que verifiquen que efectivamente se los tomó como maximización. Igual, aquí no va el Z, eso es cierto, cuando lo copiamos venía el Z, había que borrarlo. Y de ahí viene, cierto, 3.6 por X1 más 5.4 por X2, punto y coma, para que termine, cierto, reconozca que termina ahí la restricción. Abajo, restricciones, es simplemente el título, un comentario, no tiene ni un efecto en el modelo. Y después vienen, sí, las restricciones, donde tengo que
aquí me faltan las etiquetas, que lo puedo ir agregando ahora. Primera etiqueta, capacidad de producción. Para que no salga un nombre largo, puedo decir Cap Pro, ¿ya? Y eso va a salir como capacidad de producción, ¿cierto? En la otra, cuando me se entregue los resultados. Esa restricción es 6 por X1 más 10.5 por X2 menor o igual a 48.000, punto y coma. Aquí, ¿cierto? De copiado del Word venía con puntos, obviamente hay que quitárselo. Aquí solamente aparecen puntos cuando son decimales. Aquí los miles obviamente son números directos simplemente. Segunda restricción, las puertas derechas. ¿Qué pasa? Pueden ser puerta derecha, hay puerta 2x1 más x2 menor o igual a 10.000. Podemos ocupar la misma etiqueta, pero obviamente con izquierda. Ahí vamos a ver un detalle con eso. 2x1 más x2 menor o igual a 10.000. Como matemáticamente es los mismos números, ¿cierto? Y finalmente, la última etiqueta. En este caso es límite de demanda. X2 menor o igual a 3.500, punto y coma. Con eso, ¿cierto? Tengo ya todo el modelo incorporado. Ahí, a ver. Ya. Me dicen si están listos con el ingreso para continuar. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Eso ¿Alguien lo que acompañé. quiera? Ya. ¿Dudas, preguntas antes de continuar? ¿No? Ok. De ahí esto es la... bueno, ya, pero lo guardamos. Guarda. Eso es la 74 y esto es la A. Ya. Profe, Este modelo, ¿cierto? Dime. ahí no le falta el signo de multiplicación al lado de la X2. ¿En cuál? ¿Aquí? En la C. No, O no sé, porque es más 1 por X2, pero obviamente con escribir X2 hace el mismo efecto, así que ahí no es necesario ponerlo. Vale. Ya, con esto obviamente estamos listos, lo vamos a resolver. Y bueno, Global Opt, ya, buena noticia, ¿cierto? No nos equivocamos en la sintaxis. Es lo primero que tienen que fijarse si les lanza un error, ¿cierto? De sintaxis, para que vayan a corregir. Ahí siempre obviamente el Lingo les marca en la ventanita que les dice que hay un error de sintaxis, le dice dónde está el error de sintaxis, así que ahí es fácil de identificar. Ahora cerramos esto, agrandemos esto para ver qué nos dice. Ya. ¿Les dio este resultado? Sí. ¿Funciona así? ¿Ya? Ok. Bueno, función objetivo, ¿sí? A mí me dio la función objetivo, me dio 24.64, no 24.640. Ya. Vamos a ver abajo qué es lo que tienes de distinto. Debe haber algún detallito por ahí, algo que te está tomando de manera distinta, ¿ok? Primero, variables, ¿cierto? X1, X2. Nuestros dos automóviles, ¿cierto? Primer automóvil, el primer modelo, dice que hay que fabricar 3.800. Segundo modelo, hay que fabricar 2.400. ¿Ya? Después, ¿cierto? Vienen nuestra información sobre función objetivo y también, ¿cierto? Nuestras restricciones, que obviamente función objetivo repite el valor simplemente que está arriba. Y fíjense, capacidad de producción. ¿Qué pasó con la capacidad de producción? ¿Qué dicen esos números de ahí? Que no posee capacidad de producción. No es que no Para más. posea, tenía eso. Que ya Y no no tiene. sobró.
Ese 0, No lo ¿cierto? sé. Sí, exacto. Ese 0 lo que indica es que la ocupo toda, ¿ok? Por eso, por el hecho de que ocupo toda la capacidad de producción que había disponible, también es que tengo un precio dual, 0.48. De lo contrario, ¿cierto? El precio dual no aparece cuando yo no ocupo toda la capacidad de producción en este caso, ¿cierto? O en general, cuando yo tengo una restricción que no ocupo todo el recurso, ahí es cuando, o sea, si ocupo todo el recurso, es cuando aparece el precio dual, porque pasa a ser un recurso escaso y en ese sentido, ¿cierto? Tiene valor para mí el tener más de ese recurso disponible. Por eso, ¿cierto? Aquí aparece 0.48. ¿Y qué es lo que significa ese 0.48? ¿Recuerdan? La capacidad que podría aumentar, profe. Por ahí, ¿cierto? Cerca, cerca. Lo que le quedó Pero, disponible de materia prima. no, tiene que ver más con lo primero que dijiste, pero no es exactamente eso, anda muy cerca, sí. Es algo muy cercano a eso. Tiene Lo que que le ver va a con costar aumentar. casi lo contrario. En realidad, ¿cierto? Estamos hablando de utilidad. Recuerden que A lo que el haría aumentar. eso, el precio dual, lo que se le indica, o sea, en términos así genéricos, es el valor del recurso, ¿ya? Si están en este caso en un problema de maximización de utilidades, lo que les dice es si ustedes dispusieran de más unidades, ¿cierto? En este caso de horas, ¿cierto? De producción, la función objetivo aumentaría en ese valor 0.48 por cada hora extra que ustedes aumentan, ¿cierto? Capacidad de producción. Aumentan una hora, 0.48. 2 horas, el doble, ¿cierto? 2 por 0.48. 3 horas, exactamente el triple de eso. Y así, unidad por unidad, es esa cantidad lo que van a ir aumentando, ¿cierto? Es la función objetivo. ¿Con qué límite? Con el límite, ¿cierto? Que el informe de rangos dice, que eso, ¿cierto? No los hemos Profe, ¿cómo sacado eso todavía. del dual free? ¿Cómo? No ¿Cómo te eso escuché del bien. dual free? Ya, que lo que ahí sale, ¿cierto? Es en el fondo el valor del recurso, ¿ya? Que si tú dispusieras, digamos, de más recursos de ese tipo, de donde en este caso, por ejemplo, de capacidad de producción, tu función objetivo mejora en el número que está ahí, digamos, 0.48, por cada unidad de recurso extra que tú tienes. Como en este tiempo, ¿cierto? Capacidad de producción eran horas, 48.000 horas. Si tú dispones de una hora más de capacidad de producción, tu función objetivo aumenta en 0.48. Dispones de 2 horas más, es el doble. Y así exactamente es esa cantidad de veces por unidad que va aumentando. Y también funciona al revés. De hecho, si ustedes pierden capacidad de producción, si empiezan a reducir, lo que se reduce por cada hora que le quitan también es ese mismo valor. Y eso también funciona en lo que el rango dice, que ese informe rango, ¿cierto? Por ahora no lo generamos, de ahí lo podemos ir a hacer, pero también, ¿cierto? Ese cambio de ese valor funciona en la medida que no se salga del rango que va a estar, digamos, dice ese informe. Eso es lo que uno en principio nunca sabe, ¿ok? Porque a veces el rango puede ser tan corto como una unidad, literalmente, y a veces menos. Y listo, y se les acaba las 48.000 unas, pero también a veces los rangos son infinitos, o sea, puede pasar muchas cosas distintas. Pero saben por lo menos que dentro de ciertos rangos va a ser ese el cambio, digamos, que va a haber en la función objetivo. Las puertas derechas y puertas izquierdas, ¿qué pasó con ellas? Porque ahí... ¿Sobraron puertas derechas? No, aquí hay un detalle, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta. La restricción, ¿cierto? Los dos ceros que están ahí, es porque estos ceros, digamos, me refiero a estos ceros, es porque efectivamente las restricciones, digamos, se me cumplieron por igualdad, ¿ok? Ocupé todas las puertas, perfecto. ¿Qué habíamos dicho, cierto, del tema de los precios duales? Que cuando yo me agoto un recurso, en este caso la puerta, ¿cierto? El precio dual
tiene que ser positivo, porque obviamente, si me lo agoté es porque para mí es un recurso valioso, lógicamente, ¿cierto? Y si es un recurso valioso, tiene que tener un precio, tiene que tener, digamos, si yo me consigo más de esas unidades, lógicamente que eso tiene que repercutir en la función objetivo, mejorándomela. El problema es, ¿por qué pasó ahí? No. ¿Por qué pasó esto? Está agotado, pero no le da valor. ¿Qué creen que puede haber pasado ahí? Hay algo puntual de este ejemplo que en realidad hace que pase eso. Vamos, recuerden el modelo. Vamos aquí a achicarlo un poquito. Ahí está. Y ahí se ve el modelo también. Hay algo entre esas dos restricciones que es en realidad lo que hace que produzca ese efecto poco deseado. ¿Qué tienen de especial esas restricciones? La cantidad que se usa en X2. Bueno, No, es otra cosa. Que tiene que ver con la restricción, o sea, en general, toda la restricción completa. Es otro problema ahí. Un problema más matemático, de hecho, no es en sí del modelo, sino es un tema matemático. ¿Qué tanto se acuerdan de Gauss-Jordan? ¿Recuerdan un poco Gauss-Jordan? Cuando, ¿cierto? Porque Simplex, el método Simplex, que lo que está detrás de esto, ¿cierto? Usa como base, o el método en sí, básicamente lo que hace es aplicar Gauss-Jordan, ¿cierto? Para resolver los sistemas de ecuaciones, que son las restricciones, guiados simplemente por lo que la variable, digamos, la función objetivo dice. En un sistema normal de ecuaciones, cuando ustedes aplican Gauss-Jordan solo, digamos, no en optimización, ¿cierto? Gauss-Jordan obviamente, bueno, trata de establecer su forma estándar, pero no sé si recuerdan, hay un momento, o hay algunos ejercicios en los que a uno le pasa, que cuando uno está trabajando, de repente hay varias filas que se te hacen cero de manera simultánea, ¿ok? Eso tenía su motivo obviamente de ocurrir, y ahí, ¿cierto? Lo que pasaba era, en este caso de Gauss-Jordan, un sistema de ecuaciones puros, que significaba en realidad que bueno, dos cosas. Una, que había dependencia lineal entre distintas restricciones, en ese caso ecuaciones, y que obviamente también era como casi seguro de que ese problema iba a tener soluciones infinitas, ¿ok? Aquí hay algo bastante cercano a eso lo que ocurre, pero es un tema que pasa entre la ecuación de la puerta derecha y la puerta izquierda. ¿Cuál es el problema que podría haber ahí? Es un tema de información al modelo, en realidad. ¿Cuál es el aporte para efectos de determinar la solución? ¿Cuál es el aporte que da, por ejemplo, la ecuación de la puerta izquierda una vez que ustedes ya ingresaron la ecuación de la puerta derecha? ¿Les da información nueva? O sea, por lo que entiendo yo, que al producir más puertas derechas, si, aunque incrementemos más, no, la función objetivo no va a cambiar, porque si los ¿Ya? precios iguales. Claro, y eso en realidad, o sea, por eso, los dos ceros que están acá abajo, donde están aquí abajo, ¿cierto? De hecho, esa información es errónea, porque si tú, por ejemplo, te dice que las puertas izquierdas te sirven, ok, ya, pues compra más puertas izquierdas, igual no vas a tener las derechas para terminar. O sea, necesitas ambas, necesariamente. Entonces, lo que te está diciendo ahí abajo, en realidad está mal. No es que las puertas derechas no tengan valor,
Pero eso se produce, por eso te digo, esa información que está entregando ahí es errónea por algo que pasa entre la ecuación de la puerta derecha y la puerta izquierda, en conjunto, digamos. Es en conjunto que generan el problema. El tema es que piensen en eso, ¿cierto? El método en el fondo son sistemas de ecuaciones, ¿ok? ¿Ya? En cualquier sistema de ecuaciones, cuando ustedes tienen o repiten... ¿Quién abrió el micrófono? Hay mucho ruido por ahí. Ya. Cuando ustedes en un sistema de ecuaciones repiten una ecuación o hacen una ecuación como una combinación lineal de otras, lo que ocurre ahí es que en realidad ustedes al sistema no le están entregando nueva información, ¿ok? Y las soluciones de digamos, de cualquier sistema de ecuación y también de estos problemas de optimización se basan en realidad en la información, en el fondo, que las ecuaciones le entregan al modelo, ¿ok? Y si yo tengo, como en este caso, ecuaciones que no aportan información al modelo, como es ingresar, por ejemplo, a la puerta izquierda después de que ya le ingresé a la derecha, estoy en una situación que en realidad se llama tener restricciones redundantes, que no me aportan en nada. No es nueva información para el modelo. Pueden, de hecho, con cualquier problema, hagan esa prueba de repetir una ecuación que ya tiene el modelo y se van a dar cuenta que les pasa exactamente lo mismo. Les genera ese mismo problema de como estas situaciones raras de tener un 0 y un 0 aquí, pero es por eso, porque no hay información nueva. En la realidad sabemos que necesita tanto puertas izquierdas como derechas para fabricarse, pero como en este caso son iguales las dos ecuaciones, yo le estoy introduciendo en realidad el problema al modelo, porque, digamos, no sabe qué hacer, porque tiene una ecuación que no le está diciendo nada, en el fondo, a la solución. Y esto, de hecho, si vamos aquí, y vamos a bloquear con, ¿cierto? Como comentario, fíjense, quedó completa, ¿cierto? Ya esta ecuación no corre. Vamos a solucionarlo. Close. Fíjense ahora. ¿Cuál es la ecuación que borró? La de la puerta izquierda, pero pueden borrar cualquiera. Fíjense. 3800, 2004. Exactamente X1, X2 iguales. Misma función objetivo, capacidad de producción la ocupa toda, también su precio dual es 0,48. Puerta derecha, se ocupan todas, su precio dual 0,36, que era lo que acá antes tenía la puerta izquierda, y que es realmente la información válida. Eso es efectivamente lo que pasa. Y esta, que tenía 0 y 0, ¿cierto? Obviamente era la errónea, pero era por este problema de estar repitiendo una ecuación. Y límite de demanda, como ven, también da lo mismo. Es 1100 arriba, ¿cierto? 1100 sobrante en el fondo. Eso, como les digo, es un efecto particular del hecho de haber ingresado una ecuación idéntica, digamos, dos veces. Siempre les va a aparecer así. O sea, si se fijan, después también, bueno, hay otra situación que también en algún momento vamos a ver. Es ilógico, en el fondo, que una restricción donde yo la satisfice por igualdad, quiere decir que es un recurso que realmente ocupe al límite, me aparezca, ¿cierto?, sin precio dual, que me diga que no vale nada a pesar de que lo ocupe todo, ¿ya? Eso no puede pasar. Si pasa eso, es porque están en una situación como esta. En realidad están repitiendo la ecuación en alguna parte, no le están dando información nueva al modelo. Y por eso el modelo se está confundiendo y le está entregando esa clase de resultados. Ahí lo más sano, en este caso, bueno, sacar la ecuación simplemente. No les va a hacer ningún daño, digamos, sacarla, porque obviamente todo el resto de los resultados se puede hacer calculando, funcionando solo con una, y porque ya la información en el fondo que necesita el sistema para hacer su solución está ahí, incluida en esa ecuación.
Y después, digamos, en la solución final, ustedes saben que efectivamente el auto tiene puertas obviamente a los dos lados, pues, y eso no es problema en realidad si ustedes lo manejan por fuera. Sería relevante solamente si por algún motivo, ¿cierto? Alguno de los cambios dijera que, por ejemplo, hay distintas cantidades de puertas derechas que de puertas izquierdas, ¿ya? Ahí sí, obviamente necesitan introducir las dos ecuaciones porque están dando información diferente. Pero, aún así, una estaría sobrando. Y es porque sería como decir, no sé, pues piensen en esta restricción, por ejemplo, x2 menor o igual a 3500. ¿Qué pasa si yo hago otra restricción que diga x2 menor o igual a 5000? ¿Cuál va a mandar? La de 5000, profe. 3500. Ya, algunos dicen 3500 y otros 5000. ¿Por qué? Que cada uno justifique por qué cree que manda una y la otra. Piensen que lo que está haciendo, ¿cierto? Que es menor, profe, y 3500 es menor que 5000. ¿Cierto? Lo que manda siempre, al final, es la más restrictiva. En general, en los modelos siempre pasa eso. La restricción más restrictiva manda sobre las otras. O sea, si yo podría tener x2 menor o igual a muchas cosas, y simplemente el que tiene el lado derecho menor de todas esas va a ser la que manda. Y muchas veces, de hecho, los software tienen preprocesamiento que elimina un montón de restricciones y a veces llega a ser muchas. O sea, ustedes hacen un problema grande, pucha, no sé, pues a veces les puede eliminar un tercio de restricciones de una, porque hace ese análisis, ve si realmente las ecuaciones están aportando solución, o sea, información a la solución, y si no la saca, pues y trabaja con menos ecuaciones para andar más rápido. En ese caso también, por ejemplo, aquí si hubiesen puesto aquí 2 menor o igual a 5000, se habrían dado cuenta, después sale un resultado similar a lo que vimos, que en realidad es una ecuación que está de sobra, porque no está aportando nueva información al sistema, porque hay otra que es más restrictiva y esa sí es la que manda. Entonces, acá, por ejemplo, con las puertas derechas e izquierdas pasa un poco la misma situación, o sea, es una cuestión de quién aporta información a la resolución del problema y con eso va a trabajar el software. Y eso no necesariamente es todo lo que yo tengo obviamente en el modelo. Le vamos a seguir trabajando obviamente con una sola para que no nos esté apareciendo ese cero raro ahí que después les puede confundir. Esta es la solución original. Y a ver, hay una cosa aquí, una pequeña cosa que es un poco curiosa. Vamos a copiar el resultado así acá. Acá abajito. La pregunta era cuánto voy a fabricar de cada uno. O sea, la respuesta es 3008 y 2004. Pero esto en particular, límite de demanda con un número 1100 ahí. ¿Qué significa? Ese 1100. Que la demanda máxima que voy a poder cumplir son 1100. No, acuérdate que la restricción original era que, ¿dónde está? El límite de demanda era que x2 no podía ser más que 3500. Si ahora, ¿cierto? Aquí, en este informe, me parece que es 1100, es porque faltaron 1100 para llegar a los 3500. O sea, de hecho, no hizo los 3500, hizo lo que está acá arriba, 2400. Hizo menos de lo que la demanda pedía. Pero recuerden también que ese modelo, el X2, es el que tiene mejor utilidad. Entonces, ¿por qué decidió no fabricar el que tiene mejor utilidad? A pesar de que tenía espacio para hacerlo, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Dónde ven ustedes que puede haber estado lo que pesó ahí en esa decisión? La capacidad de producción. Ya, sí. ¿Por qué? Por el consumo de tiempo que tiene cada una de las producciones. Sí, exacto, ¿cierto? En realidad aquí
Bueno, el simplex en ese sentido es como un método bien inteligente, o sea, hace una comparación de partida de lo que la información de la función objetivo le está entregando, pero también hace un análisis obviamente del consumo de que esas variables hacen en las distintas restricciones y trata siempre obviamente de hacer un balance general de todo lo que tiene disponible. En este caso, ¿cierto? Entra un poco a evaluar qué es lo que tengo, cuál es mi mayor limitante, qué es lo que yo debería cuidar de mejor manera. Y por ahí, ¿cierto? Empieza un poco a tomar las decisiones de qué hago o no, qué no hago. Y a pesar, ¿cierto? De que, digamos, tengo un auto que tiene mejor utilidad que el otro, el problema que tiene es que ese autito consume 10,5 horas de producción por cada unidad y el otro consume solo 6. Entonces, cuando a ustedes les pasa algo así, ¿cierto? Viene siempre un poco la decisión, y que obviamente el modelo aquí lo hace, de tratar de compensar de alguna manera o ver qué me conviene más, fabricar algo de lo cual, con los cuales gano poco, pero puedo fabricar harto, o bien lo otro. Hay algo con lo que gano harto, pero puedo fabricar poco por la limitación de producción. Y en esa pelea, en esta situación, con estos valores, digamos, del modelo, le conviene más fabricar hartos del auto barato para que, digamos, haya una mejor utilización de la capacidad que tiene de las 48.000 horas y que fabricar el auto más caro, que consume más horas y se me agotarían antes. Probablemente, ¿cierto? Si se hubiese ido por ese lado, obviamente la función objetivo sería menos, pues si necesariamente el software hace y el método hace esa prueba, pues funciona para precisamente evitar esas situaciones y para encontrar la solución óptima siempre. En este caso va por ahí, ¿ya? Con esta combinación de valores, con este uso de recursos y esos coeficientes y toda la historia, lo que más conviene en realidad es cuidar las horas de producción, ¿ya? Es como lo más escaso. Después vamos a ver que he hecho parte de las modificaciones está en cambiar esas mismas horas de producción y por lo tanto ahí obviamente también el resto del sistema y cuánto fabrico reacciona en consecuencia. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos a guardar eso. Y esto también. ¿Dudas? Ya, no nos queda mucho tiempo. El informe de rangos, ¿se acuerdan de dónde sale? Sí, no. Para verlo, para ir a recordarlo, en realidad lo pienso, se los pregunto por la tarea en realidad, porque se acuerden de dónde lo pueden ir a ver y qué significa cada cosa. ¿Se acuerdan bien o lo repetimos? En solver el rango. En acá, arriba, sí. Solver, ¿cierto? Opciones para habilitarlo. En primer lugar hay que habilitarlo. General Solver. Y aquí donde dice precios, precios y rangos. Ahí, ¿cierto? Se aplica. Ok. Hay que resolverlo de nuevo, porque ahí es cuando hace los cálculos. Lógicamente esto es exactamente lo mismo que teníamos antes. Chica, y ahora de nuevo, hay que volver a la pantalla, ¿cierto? Donde tenía el modelo, y aquí sí puedo ir a rango, o control R. Y aquí sí me aparece el informe de rango. Lamentablemente, si esto es poco amable, hay que dar todas esas vueltas, ¿cierto? Para poder llegar a estos números. Dime. Me salió error. ¿Al resolver de nuevo? Sí. Pero, ¿en qué momento te salió error? Cuando... Cuando voy a sacar el rango. Ya, pero ¿solucionaste el problema de nuevo antes? Porque eso es lo que le decía. Hay que solucionarlo, hay que ejecutar de nuevo la solución del problema y de ahí ir a sacar los rangos. Porque no te lo reconoce de una ejecución anterior. Ya, ahí ya. A ver. Ya, ahí sí, profe. Sí.
Sí, sí, es una maña, es una cuestión súper ridícula, pero lo hace. Realmente te obliga a solucionar el problema original de nuevo antes de ir a ver los rangos, o si no, no te los genera. O a menos que cuando recién hayas escrito la primera vez el modelo, te acuerdes de haber hecho ese cambio, ¿cierto?, de precios y rangos para que obviamente lo considere. Este es el, digamos, el informe de rangos. Lo que conversamos en delante, ¿cierto? Esas 48.000 horas, ¿cierto? Yo tenía un precio dual, 0.48, se acordarán, ¿cierto? Y les decía, ¿cierto?, que ese precio dual era válido en el rango que aquí aparecía, y ese rango es lo que está acá. O sea, se puede incrementar, recuerden, eso es lo que hice, 8.250 horas más, ¿cierto? Desde las 48.000, 8.250 horas más, y por cada una de esas horas adicionales, ustedes van a ganar 0.48 más en la función objetivo. El decrecimiento es hasta 18.000 y pasa lo mismo, pero obviamente decrece. Si ustedes empiezan a quitar horas desde las 48.000, cada hora que quiten va a ser, de cierto, perder 0.48 en la función objetivo, y eso va a funcionar así hasta que lleguen a 18.000 menos, o sea, 30.000 horas. Ya bajan de las 30.000 horas, pasa otra cosa que aquí no pueden saber. Ya ahí se reconfigura la solución de tal manera que en realidad habría que ejecutarla de nuevo para obtener un nuevo informe de rangos y ver desde ahí, ¿cierto?, qué es lo que ocurre. Que eso la próxima clase podemos de hecho hacer ese experimento para que vean. Dime. ¿Y eso en qué parte sirve del informe? Disculpa la pregunta. Ya. Hay una parte, ¿cierto? Bueno, o sea, en realidad, en general, cuando están tratando de optimizar en el fondo un sistema, y en el caso de ustedes, ¿cierto? En esa última pregunta, cuando ustedes tienen libertad de diseño en el fondo, ahí los informes de rango, los precios dual y todas esas cosas les van a dar harta información de para dónde disparar, ¿cierto? Ahí, de hecho, bueno, o sea, estrategias en el fondo para abordar esa pregunta pueden haber muchas. Algunas van a ser más lentas que otras, depende, ¿cierto?, por dónde empiecen a aumentar o quitar cosas en el fondo, ¿cierto? Les va a veces permitir andar más o menos rápido. No sé, si quieren un consejo, yo creo que esa pregunta está más para partir con las cosas sobrando que agregando de a poco, porque agregando a poco van a llegar a un resultado bueno, sin duda, pero se van a demorar más. Porque pasa a veces que dependiendo de cómo van agregando las cosas, que claro, agregan algo, sacan un nuevo resultado, van a ver obviamente qué les serviría, por ejemplo, ahora aumentar, y les va a dar información y les van a salir rangos y cosas, pero a veces esos aumentos de rango de repente son súper chiquititos, pues les dice, ok, te sirve, pero no sé, 5 horas más, entonces, pucha, al final tenéis que hacer como 1000 veces repetir algo para que termine saliendo lo que uno quiere. Partir por la otra parte, partir como dándole mucho a todo, te va a decir, en realidad te va a mostrar qué te sobra, ¿cierto? Y después puedes en realidad empezar a quitar cosas, o bien mover cosas donde está sobrando mucho, enviarlas donde te está faltando. Pero partes, por ejemplo, con capacidad máxima, que ese en realidad es como el tema, ¿cierto? Ustedes en esa última pregunta, ¿qué posibilidades tienen? Recuerden que ustedes tienen inicialmente 5 máquinas, ¿cierto? Cada una de ellas, como máximo, ustedes, ¿cierto?, la pueden ocupar en doble turno. ¿Cuántos minutos era eso por cada máquina? ¿Se acuerdan? 4.800, profe. ¿Cierto? Por cada una. Además de eso, ustedes también, ¿cierto?, podrían comprar 5 máquinas más. Cada una, de nuevo, la pueden meter en 4.800 minutos, ¿cierto?, por cada una. Eso, con lo que tienen, con esas 10 máquinas en el fondo, es la máxima capacidad que podrían llegar a tener. No pueden tener más. Por las condiciones del problema, no pueden tener más que eso, ¿cierto? Es 4.800 por 10. ¿Ya? En minutos, a repartir en alguna parte. Les aconsejo partir por ahí. Esa distribución de las
¿cuánto es? 4.848.000 al final minutos que tienen disponibles, ¿cierto? En total, repartan eso primero. Así realmente váyanse al máximo, ¿ya? Cuando solucionen eso, van a ver que obviamente hay partes, dependiendo de cómo elijan en un principio distribuirla, puede ser parejo para todos, en cantidades equitativas para todos, o a seguir cualquier otra estrategia. Ahí en realidad ustedes ven. Pero esa primera solución, como partieron con tanto tiempo, el máximo que en realidad se podía tener, les va a ir mostrando dónde les sobra. Les va a decir, oye, yo no necesito tanto tiempo acá. Y otras ecuaciones les van a decir, oye, aquí me hace falta tiempo. Y de esa manera, tirándose por el lado máximo, van a llegar más rápido a un buen ajuste que partiendo, agregando de una máquina, por ejemplo. Donde falta una, pucha, agreguemos una, después otra, no. Eso les va a tomar mucho más tiempo. Porque como les digo, las mejoras incrementales a veces son muchas, muy pequeñitas, montones, y después al final vas a llegar al mismo punto de haber partido por el otro lado. Solamente un consejo de cómo abordarlo eso para que no se demoren tanto. Porque por el otro lado sí, pueden estar varias horas ahí tratando de llegar a un equilibrio, digamos, del sistema. Porque además tienen, ¿cierto?, la exigencia de los 480 minutos, que es así, ahí les va a exigir que tengan ahí un buen tino ahí para dónde asignar las cosas. ¿Dudas? ¿No? Ya. A ver. Aquí. Ya. Tiempo, bueno, se nos acabó el tiempo por hoy, pero vamos a seguir obviamente, bueno, primero, próxima clase lógicamente que vamos a partir atendiendo dudas del trabajo y después vamos a seguir con esto. Antes de eso, ustedes me habían dicho, ¿cierto?, que los miércoles en la noche como que tenían disponibilidad de tiempo para recuperar una hora. ¿Es así? ¿Todos? ¿O hay alguien que no pueda? Que Sí, me decían que después de las 9:10 podían. Sí. ¿Hay alguien que no pueda a esa hora? Que hable ahora. ¿Nadie? Ya. Voy a ver ahí si puedo programar este miércoles, obviamente, una hora ahí para que alcancemos a ver este ejemplo, digamos, completo en la semana, porque igual es larguito, entonces quizás la otra clase que tenemos normalmente programada es muy poco para terminar de verlo, por lo largo. Entonces, si tenemos aunque sea un par de horas, digamos, el miércoles, alcanzamos a ahí seguro verlo toda la semana y obviamente me interesa que sea así para que sea como el último repaso, ¿cierto? Antes de que tengan que entregar la tarea, ¿ya? Obviamente le aviso por el portal, pues le hago un aviso y también los voy a citar lógicamente a través del Teams, ¿de acuerdo? Algo más les iba a decir. También hoy día les publiqué un aviso porque les publiqué la lista de quienes todavía no han informado grupo, ¿ok? Acuérdense, tienen ya esta semana final, última oportunidad de inscribir el grupo porque si no después el sistema les va a exigir que suban, ¿cierto?, el trabajo individualmente. Y ahí también después el sistema automáticamente, si no hay una entrega de trabajo, también lo califica. Así que ahí avisen lo más antes posible, ¿cierto?, con quién van a trabajar. También en esa lista que publiqué, obviamente, aparte de los nombres, también van los correos para que si no conocen a nadie en la sección, ahí traten también de encontrar, obviamente, a algún compañero con quien trabajar. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno. Ya, pues entonces, como les digo, les aviso por un aviso, ¿cierto? O correo, alguna cosa. Si tenemos el miércoles, ojalá que se pueda hacer. Y cualquier duda, como les digo, por correo me pueden enviar correos. Al correo que dice el enunciado, de preferencia. Igual ahora, ¿cierto? Voy a revisar el otro, pero de preferencia traten de usar el que está el enunciado. Si no hay más comentarios, nos vemos la próxima clase.
Chao, chao, que estén bien.